hermanos, bienvenidos a nuestro espacio Cristianismo Profundo. Es un placer y una bendición estar aquí una vez más con ustedes para poder meditar y compartir de la palabra de Dios sobre todo, pero con el hermoso y maravilloso tema que hoy es la última lección, pero el maravilloso tema del carácter de Dios. Esperamos que cada uno de ustedes que nos ha seguido por 10 lecciones haya aprendido y haya conocido más a Dios y haya experimentado manifestar parte del carácter de Dios en su vida. Así es que en esta noche no se pierda esta última lección. Acuérdense, el jueves pasado mencionamos el tema. Vamos a hablar del amor de Dios, una característica repetible que podemos practicar nosotros los cristianos. Claro, sí. Y antes de empezar la lección, vamos a pedirle al pastor Giovanni que nos dirija en una oración. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por tu fidelidad en nuestras vidas, Señor. Gracias por cada una de las bendiciones que sabemos provienen de tu mano, Dios. Y en esta tarde, Señor, en esta noche te pedimos en el nombre de Jesús que nos bendigas, Padre. Que podamos atesorar, que podamos guardar, Señor, tu palabra, tus preceptos y mandamientos, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. De tal manera, Señor, que obtengamos convicciones y vivamos de acuerdo a ellas, Padre. Te damos gracias por este tiempo, te pedimos nos bendigas y bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que allá en casa se dispone de este tiempo para aprender de tu palabra, Dios. Nos ponemos en tus manos, una vez más te damos la honra y la gloria. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Qué bendición estar aquí con ustedes una vez más. Y recordando, hermanos, nuestra lección de la semana pasada que fue acerca de la gracia de Dios, dejamos como tarea memorizar Tito capítulo 2, 11 y 12. Lo repetimos juntos. Tito 2, 11 y 12, que dice: pero la gracia de Dios, ¿por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. A Tito 2, 11 y 12. La bendita gracia de Dios. Y hoy vamos a dialogar, hermanos, en nuestra última lección de este bloque que llamamos el carácter de Dios. La lección número 10, que habla acerca del amor de Dios. Y el pasaje, un pasaje muy conocido al respecto, hermanos, es primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 4, el verso 8, que dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor, hermanos, según leemos en las Escrituras, es la esencia de la naturaleza de Dios. No solo Él ama, sino que Él es amor y la fuente de todo amor. Su amor es inmutable, quiere decir que no cambia, no varía, es libre, es espontáneo. Y para nosotros los seres humanos, muchas veces, pues casi siempre podemos decirlo, mejor dicho, es inmerecible. En el Nuevo Testamento se usa la palabra ágape, una de las 4 palabras griegas para traducir amor. Se usa unas 300 veces, expresando el tipo más elevado del amor, que podemos conocerlo como el amor divino. Así como recibimos el amor de Dios, Él quiere que nosotros le amemos a Él en respuesta a ese amor que recibimos, pero también Él quiere que pasemos a otros esa muestra del amor de Dios. Alguien dijo en alguna ocasión: Dios es la fuente de amor. Cristo es la prueba del amor. El servicio es la expresión del amor. ¿Está suave, no? Sí. Pero ¿cómo experimentamos este amor? ¿Cómo lo damos a otros? Bueno, esta lección no solo se enfoca en los varios aspectos del amor de Dios, sino que también esa lección nos ayudará a comprender cómo podemos expresar ese amor a quienes nos rodean.
Así es que de esto estaremos charlando en los siguientes minutos, el tema de el amor de Dios. Correcto. Muy bien, pues empecemos entonces con la lección. Esta primera pregunta dice, precisamente en el pasaje que tenemos como base, ¿qué nos dice Primera de Juan 4, versículos 8 al 16 acerca del carácter de Dios? Bueno, el pasaje dice lo siguiente: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces, ¿qué nos dice Juan 4, versículos del 8 al 16 acerca del carácter de Dios? Que Dios es amor. Simplemente. Nada más. Parece un juego de palabras, tanto que se repite, no repetitivo, pero simplemente nos expresa. De hecho, este párrafo, que es el segundo párrafo de este capítulo 4, así está titulado: Dios es amor. Sí. ¿Verdad? Y nos refleja el carácter maravilloso de Dios. El amor de Dios, hermanos, se describe de varias maneras en las Escrituras, o con varias líneas, está enfocado de diferentes maneras. Entonces, aquí vamos a continuar para entender esto. Vamos a leer los siguientes versículos y ver quiénes reciben el amor de Dios. El primero es Mateo, capítulo 3, versículo 17. Mateo 3:17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quiénes reciben el amor de Dios? Pues Jesús primeramente, ¿no? Jesús recibió el amor de Dios porque Jesús es el Hijo de Dios. Es lo que nos dice Mateo 3:17. Este es mi Hijo amado, el Hijo de Dios, ¿verdad? En el pasaje pensamos que más conocido por todo el mundo, hermanos, San Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el mundo, hermano, es objeto del amor de Dios. Hay quienes deciden recibirlo, hay quienes deciden rechazarlo, pero el amor de Dios ahí está. Como dijimos en la introducción, su amor es inmutable, es libre, es espontáneo e inmerecido, y es ofrecido a todo el mundo. Correcto. El siguiente pasaje es Juan 14:21, que dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, según este pasaje, específicamente Dios ama al que guarda los mandamientos de Dios, porque ama a Dios. Nadie puede decir: yo amo a Dios, pero aborrezco su palabra. Sí. No es posible. No es coherente, sí, ese comentario. Ajá. La siguiente cita que tenemos aquí es San Juan 16:27, que dice: pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Quiénes reciben el amor de Dios en este pasaje? El que ama y cree en Jesús, que es el paso importante para obtener la salvación. Creer en Jesús,
arrepentirnos, como mencionamos en lecciones pasadas, confesión de pecados, y entonces creemos en Jesús y Él nos ama. Aunque también en la respuesta del versículo más conocido, también dice que Él ama a todo el mundo, pero tenemos la oportunidad de salvación. Y se puede decir que hay, ¿cómo se puede decir? Preferitismo de parte de Dios por sus hijos. Sí, una atención especial, tal vez. Sí, claro, el amor está expresado para todos. Pero como decía hace un momento, hay quienes deciden recibirlo, hay quienes deciden rechazarlo, pero aún así, sí hay ciertas áreas de la vida, hermanos, en el que Dios nos bendice tanto. En respuesta a lo que leímos anteriormente, el 14:21 de San Juan, el que guarda los mandamientos de Dios, el que le obedece porque ya lo ha entendido, ama a Dios, ama su palabra, la obedece, es objeto de las bendiciones de Dios. Hay quienes solamente escuchando religiosamente piden el favor de Dios, pero no dan el paso que expresabas hace rato, el arrepentimiento, el venir a ser parte de la familia de Dios, porque recordemos, no podemos separar aquí San Juan 1:11 y 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces hay quienes han escuchado y dicen, no me interesa, no lo quiero. Entonces, ¿cómo pueden disfrutar del favor si no se han arrepentido? Sí, podemos decir de alguna manera, entonces, pastor, que Dios amó a su creación y lo demostró enviando a su Hijo. Claro, a todo el pero mundo. Solamente a los que creen en Él les dio la potestad y la autoridad de ser los hijos de Dios. Hijos de Dios, es lo que dice Moy. Sí. Como preferitis, no. Recibir el favor de Dios. Y esto comienza, hermanos, con el siguiente pasaje, precisamente, que es Romanos 5:8, que dice, la pregunta es, ¿quiénes reciben el amor de Dios según estos versículos? Bueno, Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, el amor de Dios está por todo el mundo, por todos nosotros, aunque estábamos viviendo en pecado. Y de aquí decimos, hermanos, que Dios nos ama a todos, pero no consiente el pecado. Por esa razón, la Escritura está llena de un mensaje de arrepentimiento. Y como lo explicábamos en otras ocasiones, arrepentimiento quiere decir dejar de hacer las cosas que ofenden a Dios. Es muy interesante, cuando estamos hablando de este tipo de cosas en la iglesia y preguntamos, hermanos, ¿qué es pecado? Los pequeñitos, los niños saben responder muy bien. Sí. Hay uno en especial que dice, no decir groserías. No decir grosería, no debemos decir grosería, no debemos decir mentiras, no debemos insultar a otros, no debemos robar, no debemos matar. Y de alguna manera los pequeños en sus clases que han aprendido y por el trabajo de sus mamás con ellos, han aprendido lo que es la ley del Señor, los mandamientos del Señor, y la desobediencia a eso, pues ofende a Dios. Sí. Y aún así el Señor sigue mostrando su amor, pero no está contento con que vivamos en ese estilo de vida. Por eso, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pero demanda de nosotros nuestro arrepentimiento. Muy bien. Bueno, dentro del primer bloque de esta pregunta veíamos quiénes reciben el amor de Dios. En el siguiente bloque, o en la tercera pregunta, vamos a leer los siguientes versículos y ver alguna manera en que el Padre nos mostró su amor. La primera cita que encontramos es Isaías 49:15, que dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Entonces, ¿de qué manera nos demostró su amor? En que nunca se olvida de nosotros. Nunca se olvida de nosotros. Siempre estamos en la mente del Señor. Y está esperando una respuesta nuestra, siempre. También Isaías capítulo 63, el versículo 9 dice, en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Entonces, ¿de qué manera el Padre nos mostró su amor?
pues en todo tiempo, hermanos, Él está listo para levantarnos y salvarnos de la angustia, para redimirnos en base a al sacrificio de Cristo y a nuestra reacción al Evangelio, y para levantarnos cada vez que enfrentamos pruebas y dificultades. Esto pasó con el pueblo de Israel. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él está listo para seguir mostrando su amor de estas maneras. Sí. Maravilloso amor de Dios. El siguiente pasaje que encontramos es Sofonías 3:17, que dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿De qué manera el Padre nos mostró su amor? En que Él está en medio de nosotros, Él nos ha salvado, Él se goza con nosotros y se regocija con cánticos. Precioso pasaje de Sofonías. O sea que cuando usted está alabando a Dios en la iglesia o en cualquier otro lugar, el Señor se regocija. Claro, claro que sí. Está en medio de nosotros, dice ahí el pasaje, ¿no? Bueno, el siguiente pasaje se encuentra en Efesios, capítulo 2, versículos del 4 al 5, que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nos dio, ¿de qué manera nos demostró su amor? Bueno, nos dio vida juntamente con Cristo. Es bien difícil de asimilar ese pasaje, ¿no? Sí. Nos dio vida juntamente con Él. Estamos sentados en lugares celestiales. Es lo que dice el apóstol Pablo en este capítulo a los Efesios. Es increíble. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Acuérdense, hermanos, que estamos mencionando ahorita, según los versículos que estamos leyendo, la manera en que el Padre nos muestra su amor. Y recuerdo eso para estar en contexto, porque el siguiente versículo como que no nos gusta, pero así dice, miren, Hebreos capítulo 12, versículo 6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Correcto. No, pastor, ya no nos gustó eso. Ya cambiamos el mensaje, ¿verdad? ¿Quién es objeto del amor de Dios? Pues todo aquel que, si es necesario, hermanos, necesita una disciplina, el Señor va a aplicar la disciplina, nos guste o no. ¿Quieras o no? Y yo creo que es algo que podemos entender, ¿no? Que hemos experimentado como papás, o los que somos papás. Claro. Demostramos amor a nuestros hijos por medio de la disciplina. ¿Usted los ama mucho? ¿Los ama mucho? Yo amo mucho a mis hijos y de pequeños les mostré mucho mi amor. Nos amó tanto que, miren, de este tamaño era el tamaño de la disciplina. ¿Les dejaba marcado el amor? Ese tipo de amor tenía nombre. Entonces venía ahí marcado el nombre Moisés Rodríguez Rivera. Entonces nos quedaba marcado. Bueno, pero Moy no era una perita en dulce. Entonces se ganó el amor. Era una codorniz. Bueno, el siguiente pasaje es Primera de Juan 3:1, que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿De qué manera nos ha mostrado el Padre su amor? Que nos llamó y nos llama hijos de Dios, pero como decía yo hace ratito, es privilegio de los que creen en Él. Claro. No es de que han escuchado esa frase, ¿no? Que todos dicen, todos somos hijos de Dios, y no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero a los que creen en su nombre, a ellos se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, el creer va más allá de decir yo creo. Ajá. Se demuestra con un estilo de vida. Sí. Y cabe aclarar también que no es algo que nosotros decimos, es lo que la palabra de Dios dice. Por supuesto. Porque muchas veces o por lo menos a mí me ha tocado decir, ay, ¿por qué dices eso? Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Exacto. Como excluyendo a la gente. Sí. Ajá. Es correcto. Bueno, Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 9 al 10, ya lo leímos, pero vamos a repasar esos dos versículos. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él.
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Cómo nos demostró su amor? Pues envió a su Hijo al mundo para que vivamos por Él. Es la prueba de amor más grande que alguien ha mostrado. Alguien ha mostrado. Difícil de entender, como decía el pastor. Y ahí aplicamos lo que sigue, ¿no? Para que vivamos por Él. Sí. No es algo que estamos inventando, es lo que el Señor, es en respuesta a lo que el Señor ya ha hecho por nosotros. Amados hermanos, piensen por un momento el gran amor que usted tiene por sus hijos o por su hijo, si tiene un hijo o los que tienen más de uno. Piensen en el gran amor que tiene por él o por algún familiar o por algún amigo muy especial. Y después de pensar en eso, reflexione un poco, hermanos, acerca de el sacrificio del Padre al dar a su Hijo unigénito para morir por usted. Como decíamos hace un momento, la prueba más grande del amor de Dios. Primera de Juan 4:11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Maravilloso, ¿no? Claro. Muy bien. Bueno, ¿qué dicen los siguientes versículos respecto a cómo y por qué debemos amar a otros como Dios los ama? Vamos a ver por qué razón debemos reflejar el amor de Dios hacia los demás. Y el primer pasaje lo encontramos en Romanos 5:5. Que dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué dicen los siguientes versículos respecto a cómo y por qué debemos amar a otros? Simplemente porque es el resultado de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Este pasaje dice, obviamente sabemos que cuando confesamos nuestros pecados y alcanzamos salvación, somos sellados por medio del Espíritu Santo. Y este pasaje dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones al ser perdonados por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que el Espíritu Santo hace que nuestra vida demuestre el amor de Dios. Eso es un resultado de haber creído en Jesús para salvación, poder demostrar el amor. ¿Cómo y por qué debemos amar a otros como Dios los ama y como Dios los ama? ¿Cómo? Aquí está en el primer ejemplo de Romanos 5, ¿no? Y también, hermanos, 1 Timoteo 1:14 dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos mostrar a otros que Dios les ama y que también nosotros le amamos? Bueno, porque la gracia de Dios se ha derramado abundantemente sobre nuestras vidas y podemos mostrarlo con fe y con amor que no es nuestro, es de Cristo Jesús. Entonces, pero sí tenemos que transmitir ese amor de Dios. Correcto. Y el siguiente pasaje es 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, es porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Simple, literal. Éramos incapaces de amar, pero cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, fuimos sellados por el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo quien nos capacita para poder vivir de esta manera. Se me viene un ejemplo ahorita práctico. No sé si han visto que a veces en las fiestas ponen torres de copas y siempre vierten arriba, no sé, el champán o algo arriba, y se empiezan a llenar las copas de abajo. Es lo mismo que pasa en nuestra vida cuando conocemos a Cristo y somos llenos del amor de Dios. Nosotros debemos de desbordar ese amor para llenar las demás copas, que es lo que la gente que nos rodea.
Entonces se me viene ese ejemplo ahorita que decía, ¿cómo y por qué debemos? Simplemente porque el Señor perdonó tus pecados, tú debes de demostrar ese amor que Dios te demostró a ti, demostrándoselo a los demás. Y el amor ha sido derramado sobre nosotros por el Espíritu Santo que el Señor nos ha dado. Y nuestra naturaleza ha sido totalmente transformada. Aleluya, sí, sí. Ahora, este versículo que acaba de leer Giovanni, hermanos, es muy interesante, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Y tal vez para amar, hermanos, necesitamos más valor que para otras cosas. Pasar por alto las ofensas de otros, los comentarios de otros, las actitudes de otros. Pasar por alto el que nos hayan ignorado, el que nos hayan lastimado o intentado lastimar, etc. Pasarlo por alto, y pese a todas las circunstancias que rodearon el evento o las situaciones hacia otras personas, hermanos, por el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones, no podemos pasar por alto mostrar el amor de Dios, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y no hay otra prueba que no sea más infalible, creo yo, pastor, que esta, que la Biblia dice, lo acabamos de leer hace unos momentos, que el que no ama realmente no conoce a Dios. Exacto. Entonces, si dice conocer a Dios, si Dios es su Señor y su Salvador, pues el amor es prueba irrefutable. Inequívoca. ¿No? Y vaya que hay personas difíciles de amar. Sí hay, sí sabemos personas difíciles de amar. Ya se balconeó. Es la verdad. No, pero no la cante. No soy monedita de oro. Sí, y esa prueba que dices, Jehová, inequívoca del amor de Dios, no son palabras, hermano. Porque alguien puede decir, no, yo sí lo amo, yo sí la amo, claro, pero que no me hable. No quiero hablarle, no quiero ni siquiera topármelo. Hermanos, ¿cómo puede morar el amor de Dios en alguien que dice, yo amo a Dios a quien no veo, y no puedo amar a mi hermano a que sí veo? ¿Y cómo lo demuestro? Pues con actitudes, hermanos. Eso no se esconde, eso se ve a leguas. Y hay personas, hermanos, que no son de la iglesia, necesitadas de amor, necesitadas de perdón. Y si usted ha tenido una experiencia con Cristo, tiene la fuente de ese amor y de ese perdón. Nosotros, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, hermanos, como decíamos hoy, pese a que esa persona sea difícil de amar, no es en nuestro amor, es porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Dios que nos ha dado. Sí. Un poeta escribió en alguna ocasión: amar a todo el mundo para mí no es problema. Mi único problema es mi vecino que vive a mi lado. Autor desconocido. ¿No se animó a ponerle nombre? No, así me lo encontré. No podía ponerle nombre porque así lo encontré. Bueno, llegamos a una pregunta interesante sobre este tema del amor de Dios. Y es, según los siguientes pasajes bíblicos, ¿a quién debemos amar? Y obviamente en la primera lista está a la suegra. Claro. No se crean. Según Mateo 5:44, que es en la primera cita, ¿a quién debemos amar? El 5:44 dice lo siguiente: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y podemos decir, qué fácil es decirlo, ¿no? Pero esta persona que estaba diciendo esto, que estaba enseñando esta doctrina, realmente lo vivió en su vida. Sí. Entonces ya ven que sí estaba primero la suegra, porque hay que amar a nuestros enemigos. Hay que amar a nuestros... Yo no sé qué es eso, Moy. Nunca he tenido como enemigo a mi suegra. Nunca la he tenido. Cuando la tuve en vida, era un amor, y ahora que está con el Señor, pues sigue siendo un amor. Y espero que la suegra de mi esposa también sea un amor para mi esposa. Correcto. Pero según ese pasaje, hermanos, debemos amar a nuestros enemigos, ¿verdad? San Juan 15:12 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado.
Entonces, ¿a quién debemos amar? Pues debemos amarnos los unos a los otros. Efesios capítulo 1 versículo 15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. ¿A quién debemos amar? A todos los santos. Y cuando habla de eso está hablando de la iglesia universal. Como dice el pastor, muchas veces nos encontramos con gente en la calle que es de otra iglesia, de otra denominación, y no nos cuesta saludarlos. Dios le bendiga, hermano. Claro. ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado? Y saludarnos, pues, redimido conversar por la sangre de Cristo. Que en otras ocasiones muchas veces sales a la calle y ves a un hermano conocido y te voltean la cara. Exacto. Por eso muy es tan importante, hermanos, que cuando alguien sale de una congregación, salga en paz, porque dejaremos de ser parte de la misma congregación, pero no del cuerpo de Cristo universal. Claro. Y nos vamos a encontrar en la calle, en un supermercado, en un concierto, en cualquier evento público, nos vamos a encontrar. Y si él tiene a Cristo en su corazón verdaderamente, si yo tengo a Cristo en mi corazón verdaderamente, nos une el amor de Cristo, no nos une la iglesia, no nos une la denominación. Por eso tenemos que estar, como dice el apóstol Pablo, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Correcto. Punto. Bueno, el siguiente pasaje me lo pusieron a propósito, creo. Se encuentra en Efesios 5:25, que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, según este pasaje, ¿a quién debemos amar? Pues obviamente, ¿no? A nuestra esposa. ¿A quién yo? A nuestra esposa. A la esposa. Primera a los Tesalonicenses capítulo 3 versículo 12 dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿A quién debemos amar? Pues debemos amarnos los unos a los otros y debemos amar a todos, aún hasta la persona que está caminando sin Cristo. No le consentimos su pecado, pero le amamos y por amor le hablamos el evangelio de Jesucristo, claro, esperando que procedan al arrepentimiento. Y aquí la última cita en Tito 2:4, no sé por qué me tocó este pasaje a mí. Es para que se lo leas a tu mamá, a tu hermana, a tu abuela y a todos los demás. Si por ahí está la indicada, ojalá y su mamá lo lea, pero dice, Tito 2:4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Aquí excluyeron a los hijos, ¿verdad? Pero que amen al marido. Deben de amar a sus maridos. A los maridos y a los hijos. Y a los hijos. Es que normalmente el amor de una madre jamás se cuestiona con relación a sus hijos. A veces al marido es ratitos. De vez en cuando, y no debería de ser, hermanos, porque pues con él empezó la vida y con él va a terminarla. Yo de repente veo que a un trabajador le ponen lonche y le ponen así su guisadito, y de repente, como cuando están enojados, nomás le ponen un plátano y unos churros y di que bien te fue. Sí, mera coincidencia. Síguela, me perdí, perdón. La 6. Según los siguientes pasajes, ¿qué tipo de amor quiere Dios que practiquemos? Ándale, que practiquemos. Bueno, el primer pasaje que tenemos es primera de Juan 3:18, que dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Aquí lo resumieron a un amor verdadero porque encierra estas características, ¿no? Amar de hecho y en verdad. Como decía el pastor, no solamente decir yo amo a esa persona, sino en realidad demostrárselo. Un amor verdadero, sí. Romanos capítulo 12, hermanos, ese pasaje tiene como encabezado deberes cristianos. Y dentro de los deberes cristianos, en el verso 9, Romanos 12:9, dice: el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Entonces tiene que ser un amor genuino, tiene que ser un amor ferviente, honesto, verdadero. Amén. Bueno, el siguiente pasaje es Filipenses 1, versículo 9, que dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento.
Entonces, ¿qué tipo de amor quiere que practiquemos? Un amor abundante. Y... no. Sí, 1 de Pedro 4:8. Ok. 1 de Pedro 4:8 lo voy a leer en la PDT porque lo explica un poquito más claro cuando dice multitud de pecados y dice, y sobre todo, ámense profundamente porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. En esta versión decimos multitud de pecados, y cuando hablamos de pecados pues estamos pensando en cosas grandes, ¿no? En cosas difíciles de perdonar. Hemos hablado de las ofensas. Ajá, entonces aquí lo dice muy claro en perdonar las ofensas. Entonces tenemos que tener un amor sincero y que sea capaz de perdonar las ofensas de nuestros prójimos. Sí. Y San Juan capítulo 15 versículo 13, hermanos, dice: nadie tiene mayor amor que que uno ponga la vida por sus amigos. Aquí nos demanda tener un amor sacrificial. Si es necesario sacrificar algo, nadie tiene mayor amor que uno ponga la vida por sus amigos. Y como los muchachos mencionaron hace un momento, quien dijo estas palabras lo mostró hasta el último minuto de su vida. Entonces, amados hermanos, Dios es la fuente de amor. Hay muchas maneras en las que nos muestra su amor, pero también hay muchas personas, hermanos, que están esperando en la vida práctica esa muestra del amor de Dios que ya está en nosotros si tenemos a Cristo en nuestro corazón por el Espíritu Santo que el Señor nos ha dado. Bendito sea el amor de nuestro Dios. ¿Algo más, Job, acerca del amor de Dios? Pues solamente, hermanos, tener presente en nuestra mente, predíquese cada mañana el Evangelio, recuerde lo que Jesús hizo por usted, y teniendo eso en mente, ame a los demás, demuestre el amor de Dios, refléjelo a los demás, porque es inevitable que la gente vea el amor de Dios en nuestra vida. Inevitable, sí. Como ejemplo burdo, existe un superhéroe que para tener poder tiene que acudir a un cierto aparato donde carga su anillo para seguir teniendo poder. Carguémonos todos los días del poder de Dios para poder demostrar el amor a los demás. En comunión con Dios. Grande es el amor de Dios, hermanos. Si le cuesta trabajo mostrar el amor de Dios, es un buen tiempo, hermanos, para venir a una oración delante del Señor y con arrepentimiento, siendo honestos delante de Dios, reconocer que no estamos haciendo lo que Él nos mandó a hacer y que nos permita en cada oportunidad que tengamos ser conducto para otros de ese amor de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Aprendemos en tu palabra, Señor, que tú eres la fuente de todo amor, sin duda alguna. También aprendemos en tu palabra, Señor, cómo has mostrado tu amor y quiénes son el objeto de tu amor, Padre Santo. Y nos hubiera gustado quedarnos ahí, pero no, la palabra va todavía mucho más allá. Al mencionarnos quiénes son el objeto de tu amor usándonos a nosotros. ¿Cómo podemos mostrar este favor y este amor de Dios hacia otras personas? Perdónanos, Dios Todopoderoso, si estamos fallando en esta tremenda responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Y ayúdanos para cumplir y ayúdanos para obedecer. Dios Todopoderoso, no nos permita seguir avanzando en la vida si acaso hemos fallado en la muestra del amor de Dios. Queremos ponernos en tus manos, a reconocer nuestras faltas, pedirte perdón y recibir tu favor. Y en la primera oportunidad que tengamos, a partir de esta noche, del día de mañana, mostrar ese amor de Dios siempre que tengamos la oportunidad.
Muchas gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Ya no lo vamos a preguntar, hermanos, pero si no lo sabe de memoria, haga lo posible por memorizarlo. Si ya lo tiene en su mente, nada más recuérdenlo. El pasaje que queremos dejar ahora para memorizar precisamente es 1 de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Ok? Bueno, hermanos, esta noche nos complace mucho decirle que hemos completado las lecciones, y usted debe recordar y nunca olvidar esto, hermanos. Nacimos para ser como Jesús. Amén. Nacimos para ser como Él es. Entonces, nada más como un breve resumen, hermanos, durante 11 semanas, incluyendo la introducción, aprendimos mucho. Aprendimos en primer lugar acerca de conozcamos más a Dios, fue la introducción. Y luego, en la lección 1 vimos nacidos para ser como Él. Ajá. En la lección 2 vimos la misericordia de Dios. También estudiamos de la fidelidad de Dios. En la cuarta lección vimos la bondad de Dios. También estudiamos acerca de la sabiduría de Dios. En donde me hice muchas bolas fue en la lección 6, y lo voy a decir correctamente hoy. Estudiamos, hermanos, de la omnipotencia de Dios. También estudiamos la lección de la omnipresencia de Dios. Y también miramos hace 2 semanas la santidad de Dios. La semana pasada, solo recordando, hermanos, estudiamos el tema de la gracia de Dios. Y pues el día de hoy terminamos con la lección número 10, viendo y estudiando el amor de Dios. Tenemos mucho, hermanos, mucho que dialogamos. Si por ahí se perdió alguno de estos temas, hermanos, ahí en nuestro canal de YouTube, ahí está el archivo. Si no recuerda mucho de esto, vaya, hermanos, en algún tiempecito libre. Estamos teniendo charlas de entre 40 a 45 minutos. Si tiene ese tiempecito y quiere volver a checar eso, ahí están. Gracias a Dios que podemos tener el archivo electrónico ahí en YouTube. 50, ¿cuánto se emociona? A veces 50 minutitos, ¿verdad? Sí, igual si tiene alguna pregunta, alguna duda, pues igual puedes escribirnos en el correo y el número de teléfono. Y pues en la iglesia, ustedes que son de la iglesia local, pues ahí podemos también charlar nosotros. Amados hermanos, qué bendición haber estado en este tiempo de cristianismo profundo con el tema el carácter de Dios. Esperamos que haya sido de mucha bendición, como lo ha sido para nosotros. Mientras tanto, amados hermanos, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que la paz del Señor esté en vuestras vidas, en vuestros corazones, pero sobre todo, hermanos, esté en vuestros hogares. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana con el nuevo tema. Dios les bendiga.